Luis Eduardo Motoa, bienvenidísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Profe, bienvenido, hermano. Gracias por venir. Qué rica esa palabra, profe. Sí, es que de verdad. ¿Te gusta? Sí, de Todo lo que verdad, me encanta. aprendimos de Carlos Alberto. Charlie. Charlie Franco. Del viejo Charlie. Claro. Sí. Todo lo que nos enseñó a cómo lidiar con 16 yernos. Eso, No, fueron 12. Eran 20. No, me. Que a Daniela le decían Jesús en la última cena. ¿Por Que qué? porque tenía 12 y a todos les repartía. María, un poquito de respeto. Bienvenido, Luis Charlie. Eduardo. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Pero ¿cómo le decimos? Charlie, Lucho, Pues, Luis. A ¿cómo? mí generalmente me dicen Lucho. Lucho. Sí, Lucho. Luis Eduardo, me dicen Carlos Eduardo. porque- Charlie. O Charlie, eso es como una marca y eso es parte también de lo que tiene que ver como en la historia de la televisión en Colombia. Mira, yo me muero por el personaje, me muero por lo que nos transmitías. De verdad, hoy lo decía y lo decía hace un rato. Para mí, uno de los momentos más felices era sentarme a verte y a ver a tu familia, bueno, la del personaje, Sí. pero no se vuelve mamón. No llega un día que uno dice, ay, ya no más, yo no soy Charlie. O sea, ya, supérenlo. No, lo que pasa es que cuando uno estudió este oficio, sabe que también hace parte de una marca. Y es muy bonito, por ejemplo, yo en el proyecto que tengo, bueno, que hablaremos un poquitico más adelante, y es cuando la gente va a la granja, muchos de esos profesores y demás me dicen, oye, yo iba a la casa, llegaba a la hora del almuerzo, calentaban el almuerzo, Tal como cual. escuchaste hace Sí, un momento, yo. tú, Manuela, y entonces hablando se vuelve como que se quedó anclado en el corazón de los Claro. colombianos. Y sobre todo por un tema también que tiene que ver mucho con la salud mental. Claro. Yo creo que eso también es muy importante porque esto abría un espacio de reflexión y siempre al final había como aparecía eso de moraleja de la historia. Sí. Entonces cada uno se llevaba ahí su ¿Verdad? frasecita Que al subliminal. final como Sí. que hablaban sobre el capítulo, Sí. ¿cierto? Algo A así. veces en la vida. hay que ser Sí, prudente. señor, claro. Entonces decía, era muy bonito. Además, esto lo hacíamos como ya cuando terminábamos la grabación, que generalmente era de lunes a sábado, porque era un programa que se emitía todos los días, que empezó siendo emitido 3 veces a la semana cuando la televisión se privatiza. Ajá. Sale todos los días, pero además era maravilloso porque grabamos una semana y la otra semana descansábamos. Buenísimo. Entonces, nos dedicaba, bueno. pero ya después se volvió pues, Todos los días. todos los días, entonces grabábamos de lunes a sábado, pero igualmente. 17 años. Sí. ¿Y ¿Pero qué- ¿Grababan, digamos, el lunes para el martes o cómo hacía la No, otra? a lo último ya, mira, Leo, pasaba que, por ejemplo, ya los últimos tiempos, casi que a una semana estábamos al aire, porque miraban cómo iba marcando el chart y de acuerdo a cómo fuera el rating iban enrutando la historia. ¿Quién era el libretista de eso, Charlie? Andrés Córdoba, Patricia Ramírez, Héctor Forero y un gran equipo. Esos manes, Porque no me acuerdo los otros. esos manes sí se ganaban bien ganado el sueldo, no como el Uy. del Minuto de Dios. ¿Y cómo es eso? A ver, El explícame. libretista del Minuto de Dios. Ah, Eso, ya. No, ya Pero dijiste bueno. frase espiritualidad. No, pero sí era muy bonito porque además había detrás de eso un proyecto de investigación Claro. con Malcolm Aponte, quien además es un gran productor. Estaba, hubo varios directores, entre ellos, pues el que más perduró y que además hizo parte de que ya no está con nosotros, Roberto Reyes, un gran director, y muchas personas que también fueron llegando. Y detrás de eso había un gran equipo porque se estudiaba todo lo que significaba, lo que se estaba viviendo en ese momento en el Claro. mundo, ¿no? Con los jóvenes y habían psicólogos, bueno, en fin, era una historia muy, muy A mí me bonita. gustaba ver al final cuando ¿Cuál? hablaba Daniela Franco en la enseñanza al final. Ajá. A ver, ¿qué vamos, Johnny? Ponga una musiquita A ver, romántica para que era como canción. terminaba. De reflexión, canción de Va el reflexión. cierre. Ah, pero esperen, ¿no le pongo reflexión? Claro. Reflexión, Ok, reflexión, listo, sí. va. Sonaba. A veces no solamente necesitas encontrarte con tu familia. A veces crees que lo que solo suena el dinero va a llegar de un momento a otro. A veces tu familia te saca el mal genio y saca los demonios que hay dentro de ti. Pero lo que siempre vas a necesitar es casarte con alguien. Daniela No, Franco. imagínate, en torno a eso. Dejen de ser tan envidiosos. ¿Pero Hombre. casar con S o casar con Z? ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver, unas con objetivos, bueno, el otro también. Luis, Y también mira, hay case, ¿no? Claro. Dime, Tú Manuela. llegaste de Manizales, hiciste pues otro proyecto antes de Padres e Hijos, habías estado ahí como medio tocando los medios, con pequeñas apariciones en algunos proyectos, pero puntualmente
Charlie, ¿cómo llega a tu vida? ¿Tú hiciste audición para estar en ese proyecto? No. Yo hice una serie emblemática en Colombia que se hizo una primera versión que se llamó Sí. Amar y Vivir. Sí, señor. A mí es que no me tocó, pero sí. Sí, no, tranquila. Amar y vivir, teniendo en contra el destino. Una historia muy bonita, entre otras cosas, que se hizo como todo un estudio antropológico de lo que significaba un joven que viene del campo al ejército y una niña de una plaza de mercado, bueno, y demás. Pero antes de eso, pues yo llegué desde Manizales en autobús con una caja llena de sueños. Me y dieron otra que eran dos libros. cajas. Sí, una de ropa de mis herencias. Ajá. Bueno, y alguna que otra marca. y mis libros, y llegué a Bogotá, vine a vivir como al barrio de La Candelaria, que además Sí. fue una época muy bonita, y hacía teatro, estudiaba interpretación y demás. Y empecé realmente haciendo una historia que se llamaba El Cuento del Domingo, que lo pasaban en el RTI, sábado. el domingo. Ah, ok. El domingo Claro. a las 8. Por eso se llamaba El Cuento del Sábado. ¿Yo? Entonces, no, y fue muy bonito porque, digamos que fue la primera vez que cuando yo entré a Grave a ver un estudio, me sorprendió mucho porque no conocía ese universo. Y hacía muchos personajes. Ahí fue donde hiciste el famoso Nueva York es inagotable, que nunca fue inagotable. Eso, que Sí, nunca fue ahí. inagotable. Porque es que imagínense, oiga, ¿pueden creer que yo fui a Nueva York hace apenas 2 años? Sí. ¿Qué? Y yo, mire lo que puede decir un actor. Yo decía, Nueva York es inagotable. Uno puede ir 10 o 20 veces y nunca se cansa. Siempre hay algo distinto. Corta, queda. Y resulta que yo nunca había ido a Nueva York, pero aquí va la historia. El personaje se llamaba Johnny y mis hermanos en broma, yo llamé a la casa, mamá, imagínese que vale la pena la inversión. Yo finalmente ahora sí, esta plata que ustedes están aportando mes a mes ya sepa, y entonces se volvió la historia en la familia. Para abreviar la cosa. Salía y decía ese parlamento que acaba de decir, pero lo quitaron, lo cortaron por la mitad. Solamente decía, Nueva York es inagotable. Lo cortaron al aire. Que fue la primera aparición. La primera de aparición, Luis y me en llamó mi televisión. papá, mi hermano, y me dijo, oiga, ¿cómo es que se llama el personaje? Y yo le dije, Johnny. Dijo, yo ni lo vi. Qué pecado, lo más Fue muy Wazowski. bonito. Pero a partir de ahí, digamos que empecé a hacer audiciones, porque en esa época se hacían audiciones. Ahora se hace casting, se hace el call chat, o sea, Sí, hablas el con la call back. planner, el team call building. back, Sí, el sí. return to return. Vayan y hagamos un call. ¿Qué te Hagamos parece un si call, hagamos eso. un call? ¿Qué tal si hacemos, en fin, el talk? Y hacemos, y luego después del casting hacemos feedback. Sí, that's good. O sea, mira, me dejaste without words, ¿ok? ¿En O sea, serio? sin palabras. Bueno, pero pues era una audición, hice múltiples audiciones y llegó el momento en que pues... ¿Y la de Padres e Hijos cuándo llegó? Llegó después de eso, hice una serie sobre una historia de Fernando Soto Aparicio cuando hacían especiales en esa época, y me llamaron para participar en el casting. No, para hacer el Ah, personaje. de una. Directamente, ya era tuyo. Para hacerlo directamente, y pues yo pensé, me dijeron, esto va a ser como, lo vamos a probar, porque en esa época se le citaba en Ajá. televisión, no eran en los canales privados. Y yo, bueno, pues sí, hagámosle. Sí. Y de pronto, que eran 2 días, que no, que 3 días, después que una semana, cuando nos dijo, no, pues que 1 año. Y yo, ay, 1 año, bueno, Bendito 1 a año. Dios. Bendito sea mi Dios, así como Te se llamó me a la casó. casa, bueno, saquen sí. lavadora, saquen lavadora y nevera que... Boten los platos viejos que mando vajilla. No, fue muy bonito y sí, y casi que fue pasando y llegaron y tantos años hasta que se cumplieron los 17 años de la Y historia. con Gabriela no le llegó a pasar lo del Chavo de Doña Florinda. ¿Cómo? Pues lo que pasó en el set de Chespirito. ¿Qué pasó? Que se enamoraron, que eso parecían los mosqueteros. Uno para todo y todos para uno. Ah, no, mira, con Gabriela, entre otras cosas con Aide, que tengo una gran amistad junto también con Luz Estela Luengas. Ajá. En el momento que ellas estuvieron hicimos un proceso muy, muy bonito. Ese programa tiene una cualidad, o tuvo, o todavía la sigue teniendo, sigue siendo vigente, y es que a donde quiera que llegáramos a aplicar cosas a nivel social, es decir, de pronto le iban pasando cosas muy dramáticas, nos invitaban y como para generar una actitud de esperanza y de resiliencia, nos acompañaban siempre. Porque a mí siempre me encantó el oficio que ustedes hacen, me parece absolutamente maravilloso. Locución. Ajá. Sí. La locución y la presentación en eventos. De hecho, lo hacíamos, ¿no? Cuando vamos a cierto tipo de obras sociales. Entonces, digamos que nuestra aproximación entre Aide y yo siempre ha sido eso. Y somos además vecinos. Ajá. Entonces, vivimos en Subachoque, tenemos
tenemos buenas cercas porque buenas cercas hacen buenos vecinos y entonces trabajamos en muchas Qué cosas lindo. a nivel comunitario, hacemos cosas muy Qué muy lindo bonitas. eso. Ve, tú estabas diciendo ahorita, Luis, que iban construyendo el libreto a medida de que iban revisando lo que estaba pasando con el rating. Sí. Pero pasaba de todo en Padres e Hijos. O sea, acá la gente se moría, se quemaba, se separaba, se volvían a cuadrar. Eso era una cosa, un sancocho de situaciones todo Se el tiempo. Un volvía- salpicón. Sí. se volvían a Un casar. salpico, no, un sancocho porque No, ahora era sancocho sí está almuerzo, bien, estamos en ahora era Colombia a la hora del almuerzo. almuerzo. Pero mira, nunca pensaste, nunca tuviste miedo en morir. O sea, en que un día leyeras ¿En la y dijeras, historia? se muere Carlos Alberto. Yo no. Esa es una pregunta mía existencial. No, nunca llegué a pensar en. Bueno, nada, ¿sabes que sí? ¿Sí? Cada vez que llegaba un año uno decía, ¿será que se muere la historia? Ese era el final Porque ya. como todos los actores, pues obviamente estás en un proyecto. A mí me decía la gente, venga, ¿y usted cómo hace para estar tanto tiempo? Lo que pasa es que yo también tenía temporadas en el cual alternaba y hacía otro tipo de cosas que tenían que ver con la interpretación y con Mi Granja del Bosque, que es el proyecto que yo tengo desde hace muchos años. Entonces, digamos que no existía ningún terror. Si es por el tema laboral, no existía problemas Sí, sí, porque sí. pues tenía otra fuente también de trabajo que además me generaba y me genera mucha alegría y mucho placer. Pero Lucho, yo... Confianzudo, maestro Luis Eduardo. ¿Cierto, Lucho? Luchito. Sí, Lucho. Ay, Giovanito. Ay, Colega, mi muchacho. colega. Mis alumnos aquí, muchachos. Lucho, cuando muere Ana María. O sea, Sí. fue muy duro. Sí, ¿Quién qué era Ana hijo María? No me madre. acuerdo. Luz Estela Venga. No, Luz era Estela. esposa, Luz pero Estela, Era la sí. primera esposa de Charlie. Sí, ¿cierto? la primera esposa de Exactamente. Charlie. Parce, No, 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 cuando muere esa señora, yo creo que Colombia se paralizó. Pero No, ¿cómo sí. van a matar a Ana María? ¿La mataron? No, se murió el personaje. Se murió el Por personaje. eso, pero en la historia la No, mataron. sí, en la historia muere. Cuando sí. ustedes están, me imagino que hacen lectura de libretos o tal, y cuando usted Ana María, Charlie se entera que Ana María se murió. Yo no sé cómo diga Sí, ahí sí. la acotación. Cuando uno ¿Qué le pasó? llega- ¿Qué pasó en ese momento? Oye, sí, fue una cosa muy conmovedora para todos porque pues Luz Estela ya se retiraba del programa. ¿Por decisión de ella? Hasta allá yo no llegué. Ni idea. Yo soy de esta escuela. La prudencia hace verdaderos sabios. Total. Entonces, cuando ya no estaba en el programa, obviamente a todos nos cogió por sorpresa porque además a uno le mandaban, ya no era como ahora que te los envían, sino te los mandaban a la casa, los libretos. Demasiado lindo. Llegaron a mi casa y yo, ¿qué fue esto? Y yo, pues, quedé así como dicen, un poco sorprendido. Claro. Y realmente empecé a hacer el duelo desde ahí. Porque uno como actor, aunque pone las emociones Sí. a un lado, inevitablemente eso también te Amistad, conta. claro. Pero sí fue muy fuerte, sobre todo hacer las primeras escenas, porque además había una relación muy de afecto con el personaje y pues con la actriz también. Y de ahí para allá creo que estuve llorando 6 meses en la historia. Sí, literal. Sí, no, en serio. Total. Pero era unas escenas muy conmovedoras. Además las hacíamos, yo recuerdo, entre otras cosas, Ana Victoria Luengas, que me ha parecido siempre una gran actriz. Hicimos unas escenas absolutamente conmovedoras de una sola toma. Bueno, Luz Estela. no, ya Luz Estela. Hacíamos las escenas Ana Victoria. y ya con Ana Victoria, con Daniela, y sobre todo lo que significaba, que tocamos un tema sobre el dolor masculino, que eso es una cosa muy interesante, que es muchos manes, señores, caballeros, papás como Charlie, que se quedan viudos, y entonces, ¿qué pasaba? Entonces empezó a abrir un proceso muy interesante. Que Que además eso es- en ese momento era súper novedoso. Claro, porque es que me imagínense que muere No, ¿sabe cuándo fue novedosa? ¿Cómo empezó? Cuando Joaquín, en Amar y Vivir, Ah, ok. Sí. muere. Era sí. la primera vez que en televisión, bueno, los héroes... Daba un giro. Daba un giro. Entonces, puesto en un contexto familiar, generó muchas cosas. Y muchas personas, Leo, por ejemplo, dejaron de verlo porque, ay, no, se murió Ana María. Sí. Entonces era como por fidelidad, Sí, fue ¿cierto? muy duro eso. Y veían a Gabriela como la intrusa. Exacto. Esa es otra novela. ¿Cómo entraron a Allá no Gabriela? trabajé. ¿Ah? ¿Cómo metimos a Gabriela? Resulta que Carlos Alberto es que como también tuvo hijos adoptivos. También, obvio. Claro. Pablito, hermano. Entonces imagínense que Pablito iba al colegio y se encontró con Andrés Fierro. Andrés Fierro, Que era que era Esteban. hijo que era Esteban, era hijo de Gabriela, y entonces se encuentran en una reunión en el colegio, pero antes de llegar tienen un problema para poder acceder al parqueadero y empiezan a discutir, y resulta que terminan siendo los papás de ambos chicos, y a partir de ahí, con una Fluye especie de todo. diferencia, se empiezan a conocer y empiezan a desarrollar toda la historia. 8:55 minutos, devolviéndonos en el tiempo hasta ahora con la época de Padres e Hijos. Nos acompaña el actor Luis Eduardo Motoa. ¿Qué le quiere decir? Mande nota de voz ya mismo al 316-741-4665. Muy buenos días. En mi calle yo escucho la calle.
Un saludo especial a Luis Eduardo Motoa. La primera vez que lo vi por televisión fue en Amar y Vivir como Juaco. Un gran personaje como padres e hijos. Dios lo bendiga, mucha enseñanza, muchas cosas. Dios, lo mejor. Y para escribirme por el $1,000,000. Sí, señora, vea, lo saludan hasta ahora Luis Eduardo, los Muchísimas gracias porque además, ahora que dijo Juaco, después pensé que cuando terminó Padres e Hijos, al mes y medio estaba yo en una serie haciendo una cosa completamente opuesta. Y me llevé un susto porque salieron publicada en los medios, decía, el papá de Colombia se volvió matón. Ah, ya sé cuál serie. Rosario Sí, sí. Tijeras. Oh, Claro, el El Señor duro de ahí. los Cielos, Sí, se llamaba así, ¿no? El Señor de los Cielos. Que además era yo me acuerdo que era como un mafioso, un narco, yo no sé Sí. cuál es la Malo. diferencia, pero era súper atípico porque uno normalmente veía como al man, el acento, pues, o sea, sin ponerle etiqueta a todos los países, pero que Póngaselas. había como cierta característica marcada que era las cadenas de oro, Ya, es ¿cierto? completamente ¿no? opuesto. Y esto era un señor, o sea, uno se enamoraba del Señor de los Cielos, se le olvidaba que era del mundo turbio. Que era un personaje del mundo de la muerte. Y es muy curioso porque precisamente eso fue lo que se propuso en la historia. Era como llegar, bueno, para mí como actor, llegar de una cosa mucho más paternal Tranquila, sí. a hacer un rol completamente opuesto, pero justamente era como Pero bueno. sacar el cliché. Claro. Que no es el cliché típico de la cadena de oro y todo lo demás. Bueno, que eso es parte de una estética. Sí, también. Pero era como hacer lo opuesto. Y yo diría que este era como un profesional de ese medio. Además decía unos parlamentos bastante fuertes e intensos dentro de la ¿Te historia. acuerdas de alguno? Uy, sí. ¿Cuál? Una frase, bueno, A a ver ver. si me acuerdo A ver. más o menos cómo A decía el ver. personaje. Bueno, a Rosario, emoción. el rey de Yo los soy cielos. Rosario, yo soy Rosario. Le había dado, listo, Listo, tú eres listo, Rosario. listo. Usted le había dado. Ella es Dale, pues. Rosario Tijeritas. No, hombre. Rosario Depilador. Yo le decía algo así como, le acaba de regalar un apartamento a Rosario, Ah, al ya sé personaje. qué es. Entonces tú que eres Rosario tienes que decir, mi rey, muchas gracias. Ese detalle es una belleza, dilo así. Listo. Ay, A mi ver. rey, muchas gracias. Ese detalle es una belleza. Pues para que vea, mi amor, es que estas cosas haciéndolas con juicio uno puede ahorrar su platica y entonces saca la casita. Es que este negocio es muy bonito. ¿No le parece? Qué horror. Ay, venga, vaya, Pero deme sí, un ah. apartamento. Hermano, trabájele como le decían a uno en la casa. ¿Quiere viaje? Acá te la trabáselo yo. Trabaje. Pero mira, era duro salirse de ese rol de papá y que la gente le creyera al otro. No era duro, era No. muy interesante. Sí. Realmente para mí era como, digamos que a nivel de medios yo ya había hecho, yo he hecho muchas otras cosas que también hago de teatro, cosas alternativas, trabajos de investigación teatral, bueno, en fin, y pedagógicos con mi proyecto ecológico y demás, pero en ese momento sí significó una bendición. Claro. Es una cosa fantástica porque me llamó Alberto Rodríguez y me dijo, Lucho, se hacía este casting. Entonces ya pasamos de la audición y hice el casting y la verdad, el propósito con Iván Lalinde que dirigía, me dijo, vamos a hacer una cosa completamente opuesta. No el cliché, sino que... Y para mí eso fue un reto maravilloso a nivel profesional. Y además que venía usted del perfil de papá de Colombia. 17 y eso. años dando consejos. Y que muy pocos actores tienen esa fortuna Sí. de desligarse de ese perfil. Porque Sí. por lo general lo siguen contratando. Ese es el papá buena gente. Entonces traigámoslo a que sea Vamos de- papá buena gente, pero con otro nombre. Sí, y es cierto, Giovanni, porque a partir de ahí también hice otra serie de roles donde hacía personajes antagónicos, ¿no? Entonces, que son personajes muy agradecidos. De pronto te dicen, en estos días una señora dijo, oye, usted para ser malo lo hace muy bueno. No, el personaje, hermano. No, ya va a salir de aquí, Leo, que sabe con qué comentario. Abrió Ya lo los vi con la ojos. velocidad. ¿Cómo? hermano. Se le van iluminando. No, pero sabe que es muy interesante porque es como irse al lado opuesto porque además el mundo de la interpretación es una cosa fantástica. Claro que Es sí. una maravilla. Has hablado en varias oportunidades del proyecto actual, de la granja. Y ahora en la casa gente diciendo que la granja. Contémosle a los oyentes de la calle cuál es ese proyecto, además del que hablas con tanto cariño. Bueno, la Granja del Bosque es un lugar que se empezó a construir hace 34 años. Cuando yo estaba haciendo Padres e Hijos, dije, venga, por aquí también podemos buscar un universo productivo
generar espacios de reflexión, y entonces de lo que se trata aquí este es un modelo de educación experiencial donde van colegios, hacen actividades agroecológicas que también tienen que ver mucho con el arte, y van colegios de todos los perfiles, distritales, colegios privados de barrio, colegios pues rankeados dentro de todo este universo en Bogotá y en la Sabana, y nos visitan incluso a veces de lugares recónditos de donde estamos, porque nosotros estamos en Suachoque, nos han visitado desde el Tolima, desde los Llanos Orientales, y hacemos actividades pedagógicas que también están basadas en programación neurolingüística. Ok. Es decir, una manera de aprendizaje a partir de acciones propositivas. Charlie, pero eso qué es, hombre, es que me tenés más confundido. Mira, esto es mucha Sí, gente. es que es un, nada. es que un no somos podcast, es una montañeros, no escuela, No, entendemos. esto mire, es a un ver, restaurante. haga de cuenta que usted va corriendo por el parque, por la granja. Y entonces yo en vez de decirle, Leo, deténgase, digo, Leo, vamos caminando. Parece muy tonto el ejercicio, sí, pero sí. es ser propositivo, es usar un lenguaje asertivo para que las personas, los chicos y los grandes aprendan. También van a empresas y hacen actividades de clima organizacional. Pero en la granja uno se encuentra con animales. Sí, ¿o cómo es bueno, la cosa? bueno, gracias. Se encuentra con un taller pecuario donde tenemos cabras, conejos, ovejas, gallinas, faisanes, pavos reales, un burrito Upa. enano que se llama Igor. Oh, lindo. Entonces los niños interactúan y los jóvenes también interactúan. Hay un taller de repostería y lácteo, hacemos talleres de Y narrativa. el burro enano es enano por todo lado. No sé, tendrías que ir a verificarlo. Lo cierto Pero del te caso, inquieta el tema, lo ¿no? cierto del caso es que tenemos también talleres de teatro, hay talleres de apicultura sobre cómo manejar una sociedad para lograr un objetivo Las o abejitas, múltiple. ¿no? Exacto, que eso es una cosa fascinante. También tenemos comida orgánica, hacemos un taller de práctica de granja autosuficiente, y yo dicto un taller sobre es un modelo que se llama sensibilización en el bosque, y es Qué como crack. descubrir qué pasa con un bosque y por qué es importante cuidar el agua. Charlie, metámosle yaje y nos tapamos. No, le voy a contar, para mí, a propósito, es una planta sagrada. Claro. No Y es para hacer obviamente chistes, tiene que hombre. ver con pensamiento milenario. Yo hace poco fui con mi sobrino, estuve en la Amazonía, Sí. Felipe, lo acompañé, no hice ninguna toma de eso, lo respeto, pero estuve en un lugar muy interesante donde estás el corazón, el pulmón del planeta, Qué y es lindo. una planta realmente sagrada, medicinal. Como todas, hay que respetarlas. Yo creo que uno es occidental y pues yo respeto las decisiones de cada quien, pero sí es un tema. Lucho es tan sabio que el chamán le pedía consejos a Lucho. güey. No, Leo, ¿sabe qué? Me pasa algo muy interesante. Cuando uno llega allá, Contá, realmente contá. es el pensamiento salvaje. Allá no te conocen. Allá Qué tú bueno. te reconoces. ¡Wow! qué crack. Luis Eduardo, precisamente entendiendo todo lo que haces relacionado con la naturaleza, con lo sagrado, con todo esto tan bonito y tan espiritual, ¿esa es la razón por la que no tienes redes sociales o porque has decidido mantenerte como al margen de todo este mundo digital? Yo creo que no hay que satanizar las cosas, pero parte de la salud mental tiene que ver mucho con una decisión que tomé hace muchos años. La Granja del Bosque está en Facebook, está en Instagram. Pero Vamos a yo- seguirla, vamos a seguirla. La Granja. A ver, todos los oyentes de Arroba la La emisora La Granja, Calle, sí. vayan y busquen. La- ¿Cómo la buscamos? La Granja del Bosque. La Granja del Bosque. Está en Facebook y está en Instagram. Ahí aparece todo. La guión bajo, granja guión Del- bajo, del del bosque. guión bajo, Bosque. bosque. Busquen Exacto. así. Y ahí síganlo, está- síganlo. Y ahí estamos. ¿Y por qué no? A la pregunta es porque es que yo creo que cuando uno hace otro tipo de cosas y sobre todo por salud mental, porque a mí no me interesa, poner que si hoy desayuné, que si hoy comí... que- Waffles. No, en serio. Granola, sí. No, en serio. O por ejemplo, y además porque Sí, fíjense que por ejemplo en la época del confinamiento había mucha gente que publicaba cosas absolutamente Innecesarias. innecesarias cuando realmente estábamos viendo algo tan complejo. Imagínese usted uno publicando la vida de uno, y cuando hay muchos colombianos que están en una casa donde ni siquiera tienen una ventana y usted mostrando, a mí eso me parece muy agresivo. Y yo no creo que el éxito tenga que ver con eso. Y no creo tampoco que quien hable de felicidad y lo feliz que estoy, eso no es real. Porque la vida es muchas cosas. La vida, los problemas son desafíos. Y usted publicarse, respeto mucho a quien lo haga. Eso es un asunto de cada quien. Entonces no me parece. Yo prefiero estar en mi casa tranquilo,
haciendo mi rutina, levantándome a las 4:30, 5 de la mañana, yendo a la huerta, si voy al ordeño, en fin, ese tipo de cosas. Además, o por ejemplo, preparándome para un casting o para construir un personaje y no me detengo. Pasan muchas cosas. Obviamente los veo a ustedes, a ver. Es que no bueno. los va a ver. Pues me entero pues a través de amigos porque hacen cosas chéveres y porque son muy propositivos, porque hacen cosas amables. Ese tipo de cosas me parecen mucho más sanas como comunicadores. Las malas noticias no me interesa anclarme en ellas porque eso se vuelve una cosa Tóxica. infatua y muy banal. Y lo realmente importante no lo abordamos. Hay una cosa muy, muy, muy compleja en el ser humano, es que se presuponen muchas cosas y la gente de tanto insistir en que se presuponen las convierten en cosas verdaderas. Entonces, yo vivo más tranquilo en mi casa, riego el jardín, me levanto, hago mucho ejercicio porque es que ya estoy en la veinteañez, tengo acumuladas muchas juventudes en mi haber. Entonces, En la segunda juventud ya. en mi segunda juventud. No, yo no sé para dar cuántas vueltas voy a dar en este planeta por año. Pero lo cierto del caso es que mientras eso sucede, yo como por decisión propia vivo mucho más tranquilo. Lucho, pero y cuando hay proyectos donde le dicen, ¿y cuántos seguidores tiene usted para poder darle un sí o un no en un proyecto? Yo no dependo de eso. Quien te va a contratar, te contrata por el talento. Y Lucho iría, digamos, a un reality como La Casa de los Famosos. No. ¿Por qué? A ninguno. A ningún reality. Porque los realities, desde mi punto de vista, fortalecen los antivalores. Ish. Y uno no puede ganarse un premio a codo y haciendo cosas indebidas o utilizando un léxico muy desobligante. No solamente porque esos programas los ven los chicos y los ven los adultos, incluso hay gente que se engancha en eso. Y es como, yo pienso que vivimos en un país muy complejo y en un mundo muy polarizado. Y uno haciendo parte de eso, creo que hay otras maneras de encontrar a través de la creatividad y de ganarse el pan de cada día desde otro universo. Luis Eduardo. Respeto a los que lo hagan, Claro. está bien. Pero yo no lo hago por Tenemos principio. un estoico aquí en la cabina. Yo me siento hablando Marco Aurelio, compañero que todavía sigue vigente. En serio. Sí, 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 No, es con muy un- importante, sobre todo por genio. la salud mental. Y sobre todo porque, mire, hay una cosa que es muy clave. A mí a veces me parece un poco lamentable y aprovecho para... por ejemplo, aprovecho. el papá, aprovecho la oportunidad. Está en su casa, usted está Muchas en su gracias, casa. gracias. Claro, gracias, y Joana. usted- No, en usted es serio, nuestro me papá, siento usted lo que bienvenido. usted Y diga. sí, mi amor, es que es así, como yo dije, eso no es así tampoco. Es que a veces los papás les entregan a los niños para que no griten un móvil. Es verdad. Y resulta que no están estableciendo una relación kinestésica, es decir, con lo que es real. Entonces todo se vuelve en el plano visual y eso genera muchos inconvenientes. En Silicon Valley está... Mire, por ejemplo, hay muchos estados en Estados Unidos que están ya poniendo denuncias porque están acabando, hemos dicho, están robándole la infancia a los niños. En Dinamarca, a los 13 años, los chicos pueden, por ley del Congreso, pueden usar un smartphone. Y es una manera de que los seres humanos aprendemos a gestionar, porque hay que fortalecernos, porque ¿qué vamos a hacer de ellos que son los que nos van a pagar a nosotros? Bueno, a mí ya me la están pagando la pensión, pero ustedes, de verdad, es una Total. manera, lo digo con humor, o sea, la idea, eso funciona porque es maravilloso, la tecnología es fantástica, pero bien usada y orientada con una mente adulta. Porque Absolutamente. le está atrofiando uno el cerebro a los niños tan pequeñitos. La dopamina que los dispara Y después van a terminar contando chistes en radio. No crea. Imitando presidentes. No, y además está bien, pero para estar frente justamente a eso hay que tener un filtro. Porque yo te aseguro que en tu casa, cuando veías padres e hijos, no tenías el móvil. Ah, no. o sea sí, que no. procesabas distinto. Claro, y vamos Ojo. a otro ritmo. No, era ahora es diferente. importante que el mundo, la tecnología ayuda a muchas cosas y hay cosas que también se están visibilizando donde la gente genera una actitud solidaria y de conocimiento. Hay muchas cosas fantásticas. Claro. también Luis a través de Eduardo, los medios. has dicho la palabra o las palabras salud mental un par de veces. Dijiste, no las tuve, tomé una decisión hace unos años por mi salud mental y ahora reiteras el tema de la salud mental que además está en auge en el mundo. ¿Tú tuviste algún, digamos, quebranto o alguna situación de salud mental en algún momento, alguna depresión, ansiedad o algo así? No, digamos que yo creo que todos, la salud mental es un tema del cual se ha hablado siempre, lo que Ajá. pasa es que ahora pues ya se hace mucho más evidente, Sí. pues momentos de melancolía y tristeza, claro que los he tenido como cualquier ser humano, con pérdidas, cuando mi madre no estaba, que a todos nos pasa eso, o de Claro. pronto que un día te despiertas y la vida no te sabe tan amable.
Pero dentro de todo ese proceso que yo conocí a varias personas desde muy joven, cuando me aproximé en el mundo del espectáculo, entre ellos a Santiago Rojas, que es un médico Claro. maravilloso, bioenergético, a Elia Hernández, bueno, en fin, mucha gente que se mueve. Y me encanta mucho hacer cursos de sanación, pero de cosas traídas a la realidad. Sí. Porque es que a veces se habla de la nueva era, eso de que somos felices. No es feliz, eso es una cosa que se construye en el tiempo. El echaleganismo exagerado. Sí, Eso, ya. no, que además ese positivismo tóxico, pues es una cosa desesperante. ¿Cómo estás? Excelente, Sí. súper bien y Ya mejorando. te tengo la fórmula. Bueno, ahora me dicen, ya te tengo el doctor. No. Pero generalmente yo procuro tener una actitud sana y yo creo que el hecho de vivir también en el campo y estar muy atento y muy aterrizado. El mundo del espectáculo, y ustedes lo saben y todos lo Sí. sabemos, es una cosa que tiene su cartón, ¿no? Sí. Ese Hollywood del cual muchos imaginarios, pues la gente se mueve y tú eres una persona pública y demás, pero obviamente, justamente por ser una persona pública tienes una gran responsabilidad. Es ser muy cuidadoso con lo que dices y con lo que haces. Entonces uno tiene que ser consecuente. O si tú eres un actor y vas a un lugar público y la gente te aborda y tú te pones de mal humor, entonces ¿para qué te ¿Para qué pones en el actúa? frente? Sí, es verdad. O sea, me irrita que me pidan, a ver, agradezca que tiene seguidores, es que se dice ahora. Total. Y Ok. tiene una persona que detiene el rumbo, detiene su tiempo, saca un instante vida. de su Para vida regalártelo. para Sí. decirle, me regaló una foto. Eso Sí. es una bendición. Total. A mí me pasó, mire, yo una vez. ¿Qué? Voy a pasar, pero es que me Ay, acabo de acordar de esto. contá, Y esta es contá. humana. Ay. Esta es humana. ¿Qué pasó? Yo estaba llegando. Es que gracias por eso, porque mire lo que estoy diciendo y también lo he padecido. Lo hice. Iba yo por un centro comercial y entonces yo entré al centro comercial, claro, por la puerta principal, bueno, perdón, por el garaje y tomé la Sí. puerta principal, ¿ok? Ajá. Entonces ya escuché una voz que me dijeron, Carlos Alberto, esto hace mucho tiempo. Entonces yo iba para una película y era solamente última función. Ay, Y me hice el de la vista gorda y seguí subiendo como que no era conmigo. Carlos Alberto. Y la señora subió y la gente empezó a mirarme. ¿Usted Así qué? decía el día, Carlos. Entonces yo seguía subiendo al segundo, llegué al tercer piso. Y me dijo, Charlie, pero durísimo. Y yo, la señora, pues tuve que detenerme. Y me dijo, Carlos Alberto. Y yo ya volteé a mirarle y le dije yo, Margarita. Dijo, ay, ¿cómo sabe que me llamo Margarita? Ay. No. Entonces son cosas que también son humanas. Claro, nos dimos un abrazo, yo leí el autógrafo y le dije, no, es que van a cerrar la La sala de puerta cine. para... Pude entrar, finalmente. Alcanzó. Charlie, ¿en qué Alcanza. momento usted cree que se le subió la fama a la cabeza? ¿Hubo en algún instante donde usted cayó en cuenta y dijo, pucha, la estoy cagando? O sea, El ya día- no debía haber contratado a los dos enanos, ¿no? No, ese sí, claro, al principio te asusta mucho porque vas al supermercado y uno pues lo empiezan a mirar, uno empieza a mirar hacia siente mirado, atrás, sí. y espera hasta que es con uno, hasta que ya después si uno va a comprar, entonces, o con las marcas de lo que vaya a comprar, porque van a decir que usted es muy... Chichipato. muy chichipato. No, hasta allá no. No, tal vez... de eso yo no le he padecido por una cosa, porque eso lo enseñaron uno en la casa, ¿sabe cómo es? Levántese, salude, diga y no se le olvide quién es usted. Y cuando uno tiene memoria, Claro. pues claro, uno a veces tiene descaches, lo cual es normal. Obvio. Pero no, yo diría que más que sentir que me subió la fama fue que me asusté porque no me he dado cuenta a dónde había llegado. Y eso me cuestionó mucho. Terminé de hacer Amar y Vivir. Hice una pausa de 6 meses, me fui de Colombia y cuando regresé, porque no sabía lo que era eso de los aplausos y demás, y pues me sorprendía mucho, pero realmente no. Eso hay que convertirlo en cosas a beneficio de inventario. Pero sobre todo, cuando uno lo criaron bien en la casita, uno sabe que en la casa tiene Pies que en la poner los tierra. pies en la tierra. Sí, Y señor. que las alfombras rojas después conducen a Transmilenio. Total. Y de Transmilenio al Visitaxi. Bueno, yo no tomo Visitaxi una sola vez en la vida, por una cosa rente. Pero lo que sí es cierto es que uno siempre tiene que estar muy aterrizado para poder estar aquí. Porque uno nunca sabe, un día cambia la Todo. perspectiva, lo que haces, y de repente descubres que hay otros universos donde los cuales uno puede vivir de este noble oficio que es la interpretación. Ay, no, es que Epa, Luis Manizaleño Eduardo. tenía que ser, vio. Bienvenido Ea, siempre, María. muchísimas Oiga, gracias. Me sentí al final de de Padres verdad. y Hijos, la frasecita y al final que uno se sentía así. Bienvenido siempre a la calle 96.9, Luis Eduardo. Muchas gracias a ustedes, de verdad son muy gentiles conmigo. Gracias por venir. Vale, que sí. Buena a usted, Charlie, te bro. queremos, Muchas hermano, gracias, qué genial. Manuela. Muchas gracias. Dios le pague. de Un bonito verdad. día y buen fin de semana para todos. Amén. Este man es tan sabio que uno no sabe pedirle una foto o el horóscopo. No, el horóscopo no existe.